No vi que hayan algunos utilizado la reutilización en funciones. Pero bueno, acuérdense, principalmente esta consigna del TP4 que ya se entregó, algunos estarían pasando a instancia de recuperatorio, los que no entregaron, hay un solo trabajo que pasaría a recuperatorio que no pude abrir el código, estaba mal organizada la estructura, y hay otro que parecía muy el TP3. No sé si es que hay algo que por ahí no pude abrir. Yo al final no llegué a entender, dice Milena, cómo aplicar audio y no encontré las clases grabadas en donde se daba eso. ¿Se podría rever hoy en algún momento? Perfecto, sí, porque sé que en los próximos trabajos va a ser obligatorio. Sí, algunos lo incorporaron muy bien, digamos, hasta esa instancia como disparador de audio está más que bien. Eh, Me quedé sin video, ¿no? Sí, ahí está. Y podemos repasarlo en algún momento, el tema de incorporar el audio. No, podríamos hacer en algún momento incluso una clase especial para procesar audio, porque es un tema bastante interesante, ¿no? Como nosotros vamos a ver audio para disparar audio, un playback, digamos, de un archivo de audio. Podemos llegar a ver incluso cómo sintetizar audio, generar frecuencias de audio, y también lo que está muy bueno es poder procesar el audio de entrada o el audio que está reproduciéndose. El proceso puede ser aplicarle algún filtro, etcétera, pero también puede ser eh, identificar las frecuencias y generar animaciones o generar, digamos, como una cuestión dinámica en función del proceso de audio. Jeremías pregunta si se puede hacer síntesis en Processing. Sí, tanto con Minim como audio, como la librería de audio, pero podríamos ver Minim. No, bueno, ahí Luciano está explicando todo cómo usar este Minim para los que preguntaban. ¿Saben qué podemos hacer? Les voy a pasar acá el link del board, para que en todo caso, así textos como esos, que está muy bueno lo que está compartiendo Luciano, utilicemos eh, ese panel. Si quieren, ahí pueden copiar y pegar código, hagan unas liñitas, un comentario, algo como para poner eso. Eso que puso Luciano está bueno. Eh, Preguntan qué sería eso de síntesis. La síntesis es poder generar frecuencias de audio a través eh, digamos, de manera sintética, o sea, poder producir sonidos con una elaboración de las frecuencias que lo generan, digamos, ¿no? Digamos, lo opuesto a eso es el sampleo, que es tomar, digamos, vos podés hacer que suene la tecla de un piano como si fuera una cuerda, podés grabar esa cuerda y reproducir la cuerda sonando, pero como si fuera un archivo grabado. Y la síntesis es tratar de generar la frecuencia que hace que suene como una cuerda de piano, ¿sí? Eso fue lo que buscan los sintetizadores. Cuando hablamos de sintetizadores tipo teclado, usan ese tipo de lógica, generar las frecuencias. Entonces, por síntesis yo puedo modificar un poquito el timbre de la cuerda, el ataque, cuánto tiempo quiero que suene, etcétera, ¿no? Fermín dice, yo tuve que usar esa parte para activar el audio, ese código que está pasando ahí. Lo que te decía Fermín, lo mismo que a Germán, creo, o quien más estaba poniendo, Luciano, usen el link acá del board para pegar el chat. En lugar de poner en el chat acá, porque si se va a ir mezclando, se están cruzando los temas, peguen ahí el código de sugerencias que quieran hacer. eh, y ya están ahí pasando ideas de cómo hacer play y pausa
Pero bueno, como les digo, podríamos hacer alguna clase especial para procesar audio. Creo que en una sola clase se puede ver, abordar todo el tema para obtenerlo como recurso, digamos, ¿no? No nos metemos mucho en profundidad de la misma manera que no nos podemos meter en todos los temas con profundidad, pero este es un tema bastante interesante y más si a ustedes les parece interesante. Eh, por ahí podríamos hacer una clase así, invitando a todas las comisiones. Está bueno. Y hablando de otra clase, es posible que este jueves vamos a ver si está la inquietud general, demos una clase de apoyo para el tema de funciones. Hay, como les decía, algunos no llegaron a entregar el tema de funciones con el sentido de reutilización, ¿sí? O sea, escribir una función que yo la pueda usar varias veces para diferentes circunstancias, ¿no? Como una función para evaluar el clic. Hay un muy buen ejemplo ahora no me sabe el nombre, de una alumna que hizo una función que dibuja una X para tachar. Entonces, cuando quería tachar alguna de las alternativas, en el código, la función con las coordenadas y el tamaño, ¿no? Bien, ahí Fermín pasó en el board. Hacerle un comentario o algo a tu código ahí que pegaste, como para englobarlo, decir no sé, eh, código para usar minim, ¿sí? Bárbaro. Y después alguien más había comentado otra posible código también. De todos modos, esto que yo les estoy sugiriendo acá al board para pasarse código en este momento, esto sería bueno que fueran temas del foro de processing, ¿sí? Donde alguno abra un tema diciendo acá les paso el código para utilizar eh, el audio, la librería minim. Seguramente surjan preguntas de otro como ¿dónde pongo el archivo WAV o qué tipos de archivo, etcétera? Todo eso se puede ir generando y como agrupando en los espacios del foro. Así que los animo eh, después a enriquecer el foro en ese sentido, ¿no? Bueno, les decía, este jueves posiblemente, todavía no sabemos, daríamos una clase de apoyo para los que necesiten repasar o el tema de funciones o el tema de arreglos, ¿sí? Los trabajos entregados están bastante bien, los que no entregaron, no sé, en definitiva, qué inconvenientes puedan tener. Bien, pero hoy empezamos con otro tema que se llama programación orientada a objetos, de el inglés, o sea, de sus siglas programación orientada a objetos, pero del inglés es OOP. A ver si me sale escribirlo en inglés, Object Oriented Programming, algo así. ¿Qué es? Bueno, o sea, lo que sí quiero que les quede claro es que estamos empezando un nuevo tema. Este tema está dentro del libro también, pueden buscarlo. Ahí creo que es, bueno, después busquen la unidad, creo que es unidad 39, si no me acuerdo bien. Si me acuerdo bien. Pero está dentro del libro de Processing, un lenguaje para todos. Hay un capítulo donde explica la sintaxis asociada a este tema, digamos, ¿no? Cómo escribir en nuestros programas utilizando este paradigma. ¿Qué es? Y yo ya lo dije varias veces mientras lo iba anticipando, es principalmente un paradigma. Incluye una sintaxis, ¿sí? Esto es principalmente a lo que nos referimos cuando hablamos de programación orientada a objetos. Cuando hablamos de paradigma, estamos hablando de una manera de entender cierto tema, ¿sí? Una perspectiva sobre un conjunto de temas o una perspectiva sobre alguna temática en particular, ¿no? Pero es una manera de entender y de fijar las leyes que rigen ese comportamiento o esa temática en particular. Entonces,
la programación orientada a objetos dentro de la programación, en lo que se refiere a programas, que es lo que estamos aprendiendo con Processing, estamos aprendiendo a programar, este paradigma incluye ese conjunto de leyes, de reglas. Es de alguna manera como un reglamento, como las reglas del juego, digamos, ¿no? Entonces, así como estamos aprendiendo la sintaxis de Processing, nos estamos poniendo de acuerdo en las reglas del juego de Processing, para poder yo escribir en un lenguaje que Processing me entienda. Bueno, cuando incorporamos este tema de la programación orientada a objetos, estamos fijando pautas para decir, bueno, yo escribo así con la expectativa de que esto funcione así, y Processing, como lenguaje de programación, está preparado para entenderme cuando yo escriba de esta manera. Son muchos los lenguajes que incluyen este paradigma como posibilidad dentro de su sintaxis. Processing lo hereda de Java, como también lo hereda así de C++, PHP, Python, muchos lenguajes usan la posibilidad de utilizar este paradigma. Y como paradigma tiene su manera de escribir, o sea, lo que nosotros vamos a practicar primero, tratar de entender primero, es la sintaxis, cómo se escribe en el código para utilizar este paradigma, pero también incluye o implica una manera de entender las cosas, ¿sí? No solamente saber escribir en la sintaxis de Processing para usar programación orientada a objetos, sino también empezar a incorporar la noción o la manera de entender las cosas. Creo que eso es lo que más nos lleva tiempo a la hora de ponernos a programar. Para los que nunca habían programado nada, lleva tiempo eso, empezar a entender cómo empezar un programa, cómo pensar el programa. Es como un cambio transcultural, digamos, ¿no? De pensar desde el otro lado. Bueno, voy a tratar de ver un poquito del chat, si es que comentaban. Bueno, ahí dice muy buena esa para el play pausa. Jere dice, yo usé la librería Sound porque Minim no me funcionó, digo, por si les pasa a alguien más. Son muy similares, sí. Bien. Bien, bárbaro. Ahí está, y le hacen referencia al board. Bien. Bueno, vamos con esto de la OOP, ¿sí? Ustedes pueden incluso complementar lo que vamos a ver nosotros acá, complementar las referencias, buscando así como OOP y el tema, ¿no? O sea, definición de una clase en OOP, cosas así. Hay algo muy interesante a la hora de empezar a entender la programación orientada a objetos, que tiene que ver con la manera de que nosotros conocemos o entendemos qué son los objetos. Si yo te digo que cada uno que está ahí, cada una que está en su casa ahora, agarre un objeto, sería interesante que agarren algún objeto, seleccionen alguno de los que está a su entorno y me puedan decir que, si quieren ponerlo en el chat, qué objeto encontraron al alcance de su mano. Así los tomamos como ejemplos. Una lapicera. ¿Qué más? Una taza, teclado. Sean discretos, por favor. No sé, porque por ahí, bueno, en la casa de cada uno puede haber cada cosa que no vendría acá al tema. Bueno, una botella, un celular. Ahí aparecen en dos casos una taza, un teclado y un mouse, una lapicera. ¿Qué es lo que convierte mi figura de Sasuke Uchiha? ¿En qué dimensión? ¿Qué tamaño tienes? 30 centímetros, capaz. 15. Bien de repisa. Un resaltador. Bien, ahí aparecen algo interesantes de objetos, que para empezar, ¿qué es lo que convierte esas cosas en objetos? Tienen sus atributos particulares.
Ojo que a veces nosotros pensamos que los objetos son solamente las cuestiones tangibles, ¿no? Ninguno se referiría, o en principio, a decir, bueno, yo agarré mi objeto de estudio de la materia, ¿no? Pero fíjense que nos referimos a esas cosas como objetos también. Pasa que poder agarrar un objeto implica que sea tangible, obviamente. Pero eh, en el mismo sentido, entender que una cosa es un objeto es porque tiene sus propiedades particulares. Yo agarré acá una lapicera y aunque alguien más había agarrado una lapicera, este objeto no es la misma lapicera que tiene el compañero o compañera, no me acuerdo quién, Lautaro, ¿sí? No es la misma lapicera que tiene Lautaro. Aunque si bien, cuando decimos lapicera sabemos a lo que nos referimos y estamos hablando de un elemento para escribir que tiene sus características generales. El objeto es la posibilidad de atribuirle a este elemento sus características que la delimitan o lo delimitan y lo convierten en un elemento que no es otra lapicera como la que tengo acá, si bien las dos son de la misma clase. Entonces yo no tengo que describir este elemento en su particularidad y después describir este elemento en su propia particularidad, sino digo, tengo dos lapiceras. Esta está acá, esta es otra, está en otra posición, de hecho, y de la misma manera puedo decir, esta es azul y esta es negra, ¿sí? Eso es lo que incluye en la programación la posibilidad de decir, bueno, este objeto es de esta clase. Entonces yo defino una clase y puedo tener varios objetos. Para lo que estuvimos viendo, por ejemplo, en Processing, una librería de sonido también incluye la declaración de una clase que no hicimos nosotros, está declarada, digamos, es como una incorporación, un agregado al código que yo lo hago al importarla, pero estoy diciendo, tengo una clase de conexión o de gestión de sonido. Eso también es una declaración de clase y puedo hacer que un objeto sea una conexión de red, sea un gestor de audio, sea una conexión a una base de datos. Entender que un objeto no es necesariamente algo tangible, no es necesariamente algo visible en la ventana, sino que también puede ser como una instanciación de algo que está declarado, está definido, y yo lo construyo una instancia para que me dé, para tener toda la funcionalidad y los atributos que prevé esa clase. Esto dicho así bien de manera bien genérica, vamos a llevarlo ahora, o sea, de manera muy, muy abstracta, digamos, ¿no? Como una definición muy teórica, vamos a llevarla ahora al código con la aclaración y salvedad que no vamos a ser de lo más puristas en el tema del procedimiento de la programación orientada a objetos, ¿no? Porque así como les dije que es un paradigma, hay como hasta diferentes escuelas o gente que, digamos, como corrientes, con mayor o menor énfasis en ciertos aspectos, y en algún punto, digamos, de hecho, un profesional en el tema se espantaría de decir que nosotros estamos hablando de programación orientada a objetos de la manera en que vamos a utilizarlo, por lo menos en primera instancia. Vamos a utilizar su potencial, vamos a entenderlo conceptualmente, pero vamos a hacer un mix de paradigmas de alguna manera. Vamos a pensar en la programación orientada a objetos mezclado con lo que ya venimos haciendo un poco, ¿no? Pero sí es importante que entendamos más o menos qué estamos haciendo en ese sentido. Cuando hablamos de objetos vamos a tener estos temas que, si puedo, vamos a repasarlos conceptualmente o en sentido de definición a cada uno de estos. Esto que tengo resaltado acá: clase, atributos, constructor, funcionalidades, instancia, abstracción y encapsulamiento. Y otros que no vamos a ver, pero que son el concepto de herencia y de polimorfismo.
No, digo, no vamos a ver, no, no los vamos a usar mucho, pero es posible que algunos lo pueda implementar también. Ya les dije en relación a la clase el hecho de que yo puedo decir, bueno, tengo algo en mi aplicación que yo ya me puedo dar cuenta que lo voy a repetir. Entonces lo voy a utilizar más de una vez. Por ejemplo, en lo que venimos viendo, una pantalla, porque puede ser esta u otra o diferentes pantallas, ¿no? También puede ser o sea, algún personaje, algún elemento que voy a dibujar. Puedo decir, bueno, todos estos personajes son de la misma clase. Entonces, declaro la clase y la clase empieza a funcionar como un molde. Muy rudimentariamente podemos decir es como un sello de la forma de la memoria, donde yo digo, bueno, todos estos objetos tienen esta estructura en memoria, entonces preparo esta declaración de clase y cada vez que hago uno, le doy forma a la memoria para que me pueda guardar los datos de cada una de esas instancias. Eh, bien, voy a ir haciendo ya algo de código para que podamos ver. Y a ver, voy a cambiar acá un poquito el orden de esto. Voy a poner primero abstracción y encapsulamiento, que son conceptos muy parecidos. Por ahí los podríamos mencionar juntos. Pero algo que tiene muy piola la programación orientada a objetos es que, así como yo les dije que hacemos un molde para poner en funcionamiento diferentes elementos de nuestra ventana, cada instancia tiene su propio espacio en memoria. Si bien tienen la misma forma, ese espacio en memoria es independiente el uno del otro. Entonces, eso da la posibilidad de que un personaje tiene su variable X e Y como ubicación y otra instancia también tiene un X y un Y, pero están en espacios de memorias diferentes. Y de alguna manera son independientes y no, digamos, digamos, son abstractas del resto, ¿sí? Esto implica, digamos, está orientado también a cuestiones de seguridad, saber que hay variables internas dentro de una clase que desde afuera no se puedan saber cuánto valen por seguridad, a veces son nombres o conexiones o datos privados, digamos, pero la posibilidad de decir, vieron que cuando hasta ahora hacíamos varios elementos que se mueven, cada elemento que se está moviendo necesita una variable o, en el mejor de los casos, un arreglo con varias casillas para tener varios datos. Acá vamos a ver cómo poner todas esas características, con las características que les pertenecen a un objeto en una definición de clase y poder utilizarlas cada uno con sus valores independientes. Y acá es donde nos metemos ya más a la sintaxis. Vamos a ver acá el concepto de declaración de una clase, declaración de una clase, y vamos a ver cómo incorporar todo esto. Yo voy a hacer, vamos desde el requerimiento de lo que queremos lograr y vemos cómo lo resolvemos desde la programación, o sea, en la sintaxis. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que me quieran preguntar? Que por ahí mencioné algo que dejé pasar. Bueno, cualquier cosa se abre en el micrófono y me pregunta, ¿sí? No tengo dudas, claro, Jeremías, todavía no tienen forma las dudas todavía, son como dudas abstractas. Vamos a ver si damos forma más concreta al código para que aparezcan más concretas las dudas. Vamos a suponer acá una aplicación que en nuestra ventana vamos a dibujar, ya que estamos con el tema, pues sería oportuno, una florcita. Y que podamos dibujar otra, ¿sí? Eso principalmente es lo que nos va a ayudar a entender, en definitiva, qué atributos tiene esta flor a diferencia de la otra flor, ¿sí?
una manera de entender la declaración o la definición de un objeto es por oposición, ¿sí? Lo mismo que podemos entender, cuando les decía hoy, por ejemplo, el objeto de estudio de una materia, de un trabajo de investigación, a veces también la definición puede ser por oposición, o sea, yo empiezo a delimitar, a darle definición a lo que quiero estudiar y de alguna manera también lo puedo decir, no voy a estudiar, o sea, empiezo a decidir qué es lo que está afuera, ¿sí? O qué lo hace diferente a otra cosa. Entonces, de alguna manera acá el dibujito de una flor nos puede servir y decir, bueno, ¿cuántas flores voy a hacer? Voy a hacer una, dos, quiero que esta se puede dibujar acá y esta acá, entonces ya encuentro que la ubicación no va a ser la misma para las dos. Por ahí sí, la cantidad de pétalos puede ser la misma para las dos. No sé cómo me quedó el dibujo, pero vamos a tratar de que sean las mismas cantidades de pétalos. Pero vamos a entender que por lo menos su ubicación en X, Y es diferente una de otra. Y aunque comparten datos, está bueno que tenemos acá, por ejemplo, la cuestión de su diámetro. Vamos a ponerlo como una D. Tiene un color, tiene una cantidad de pétalos, etcétera, digamos, ¿no? Todos esos elementos que hacen en este caso, a su representación visual, son atributos. Ahora, los atributos nos dicen estados de la flor, digamos, ¿no? Nos dicen propiedades específicas. Pero, ¿qué hace que la flor se dibuje? ¿Sí? ¿Qué hace que la flor se dibuje? Va a ser un procedimiento, que es otra cosa. Y entonces, recién mencioné atributos que van a ser variables relativas a la flor, y las funcionalidades van a ser procedimientos o métodos entre los cuales, por ejemplo, va a haber uno que yo le pueda decir a cada instancia que se dibuje, ¿sí? Eso es una funcionalidad. Y vamos a hacerle, ya que estamos, que se desplacen. ¿Vieron? Habíamos hecho, ¿no? Un ejemplo de algo que se movía, que se puedan mover. Entonces, ya pensamos en alguna funcionalidad más relativa, en este caso, al movimiento. Y por otro lado, eso además implica otra cuestión del movimiento que tiene que ver con cuánto se desplaza en X, cuánto se desplaza en Y, o también en qué dirección se desplaza y cuánto se desplaza, ¿sí? Son dos maneras. Vieron que habíamos visto coordenadas polares. Vamos a ver si lo incorporamos acá. Esto fue lo que empezaron a ver la clase pasada, ¿no? Porque yo no pude asistir, pregunta. Sí, ya está subida esa clase. Yo me faltó poner el link, creo. Ahí está explicado lo de coordenadas polares. Hoy lo vamos a poder ver porque en la programación orientada a objetos eso también se encapsula. Cuando yo declaro una clase y declaro su movimiento, ya las variables de movimiento están dentro de la clase, entonces es más fácil pensar cómo se mueve la flor sin tener que usar variables en toda la aplicación, digamos, ¿no? Ahora, de hecho, vamos a esto. Algo importante, entonces, vamos a nuestro programita de processing y veamos el tema de la sintaxis. Bien, se ve bien, ¿no? La pantalla, el escritorio, la pizarrita. Bien. Voy a escribir así algo de programa genérico para tener el código. Habría que tener un atajo en el teclado que haga void setup, void draw. Un spinet o algo así, no sé cómo se dice. Que me escriba todo esto. Voy a hacer una ventanita así. Bien. Y ya que estamos, pensemos en el background 255. Bien, ¿cómo es la sintaxis de declaración de una clase? Sintaxis, declaración de una clase. Se utiliza la palabra class y el nombre de la clase, por ejemplo, flor, y se abre y cierra llave.
¿Se acuerdan que lo primero que nosotros hicimos énfasis en la sintaxis o en las primeras cuestiones es el uso de las llaves? Las llaves son estructuras. En la programación, en la OOP, digamos, programación orientada a objetos, estamos definiendo una estructura de código y si pensamos jerárquicamente, digamos, organizada de alguna manera de organización, voy a poner acá como una base, que es nuestro programa principal como estructura, vamos a tener nuevas estructuras adentro que van a ser esta flor. Hasta ahora lo hago como solamente un nivel, pero podría ser en realidad tener una estructura de ramo, otra estructura de ramo, y cada una de esas tiene flores. Y son estructuras independientes unas de las otras. Y en este caso yo podría definir la clase ramo y definir una clase flor. Y solamente estoy escribiendo cómo es un ramo, cómo es una flor. El ramo carga varias flores, este otro ramo carga de nuevo las mismas flores, ¿no? Lo pongo para afuera porque la declaración de clases se hace en el programa principal, aunque genera estructuras nuevas que se van a ir como anidando, ¿sí? O sea, yo tengo la declaración de la clase por un lado, pero aunque vamos a hacer la flor solamente, después yo voy instanciando en mi programa principal, voy a poner acá principal. El programa principal es como el PDE en ejecución, ¿sí? Cuando arranca. El programa principal va a tener, en este caso sería una instancia de ramo, otra instancia de ramo, y después cada una tiene sus instancias de flores, ¿sí? Ese es el objeto, la instancia, cuando tengo una clase declarada y le preparo su espacio en memoria para que haya una instancia, para que exista el objeto en particular. Entonces lo que estamos haciendo acá es la declaración de la clase. Es como una definición abstracta y teórica de lo que la flor podría ser. Primero le ponemos los atributos internos, atributos de la clase. Son declaración de variables, su x, su y, su diámetro, un entero de cantidad pétalos, y decíamos también si se mueve necesitamos, ¿qué prefieren? ¿Coordenadas polares o coordenadas cartesianas para desplazar estos objetos? El que contesta primero gana, define. Cartesianas, vamos por lo simple, entonces necesitamos un desplazamiento en X, un desplazamiento en Y. Es más fácil, ¿no? Pensar en cartesiano, o sea, me muevo un poquito para allá, un poquito para, o sea, en un sentido, un poquito en otro sentido. Aunque los movimientos de los objetos, depende del espacio en el escenario, es más piola pensarlos como decir, bueno, esta flor se está moviendo hacia allá, a esta velocidad, digamos, ¿no? A una velocidad determinada. Y esta se mueve hacia allá a la misma velocidad. Pero bueno, vamos a hacer cartesiano para pensar que se mueve un poquito en el diagonal, no determina tanto cómo queremos que esto se comporte. Pero lo importante es que siempre se mueve en dos dimensiones, ¿sí? Si es cartesiana, un poco en X, un poco en Y. Si es polar, es en una dirección, una distancia. Son dos dimensiones. Necesitamos algún dato más. Podría ser el color, pero vamos a dejarlo eso para la hora del dibujo. Creo que nada más. Estos serían los atributos de cada una de estas florcitas que están ahí. Ahí Analía dice la velocidad. La velocidad estaría, y en este caso, dispuesta por cuánto me muevo en X, cuánto me muevo en Y. De ahí va a resultar en la velocidad, en definitiva. Así que vamos ahora con algo que se llama constructor. Y no es
no es Bob el constructor, sino que es un método, esperen que tengo abierto acá, El constructor es un método que se va a ejecutar cuando yo ponga esta clase, la prepare en memoria para mi aplicación. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese momento? Le voy a dar, por lo pronto, valores iniciales a cada instancia, ¿no? Por ejemplo, voy a decirle cuánto mide el diámetro. Vamos a ponerle diámetro igual... Estoy grabando, sí. Vamos a ponerle 80 de diámetro. ¿Qué más? Desplazamiento en X igual 2, desplazamiento en Y igual menos 1, se va a mover hacia arriba. Algo que podríamos hacer interesante es que estas flores estén rotando sobre sí mismas, sobre su eje. Entonces vamos a necesitar que tenga la variable de en qué ángulo está rotando, ¿sí? Vamos a agregarle una variable también de rotación. O ponemos grados. Grados como para saber en qué punto está, y lo que vamos a hacer cada vez que la dibujamos, la rotamos, vamos rotando un grado para que en definitiva esto vaya girando a lo largo del tiempo. La rotación puede arrancar en 0 grados, igual 0. Ya tenemos diámetro y lo que necesitaríamos por ahí es que esta flor tome valores iniciales de su ubicación en X. Y vamos a ir por la fácil, un random, que tome un valor aleatorio entre 0 y width, así, y tome un valor aleatorio en Y entre 0 y height. Bien. Otro aspecto, digamos, el constructor es algo parecido al setup de nuestra aplicación principal. En la sección de constructor se le da los valores a los atributos. Sí. Bueno, es lo que estábamos viendo así recién justo. Es el momento en que yo voy a redibujar acá en la pizarra. Si yo tengo acá mi aplicación principal y voy a crear una flor, una instancia de una flor y otra instancia de la flor, este es mi espacio en memoria de la aplicación principal, ¿no? Y este es el espacio en memoria de una flor y de otra flor. Quiere decir que esta estructura en memoria, de la misma manera que esta, va a tener un espacio X, un espacio Y, grados, ¿sí? Etcétera. Todos los atributos preparan su espacio, su lugarcito en memoria. Y cada uno, que era lo que les decía hoy, toma sus valores. En el momento que se prepara ese espacio en memoria es cuando se ejecuta el constructor de esta instancia. Después, vamos a ver, se va a ejecutar el constructor de la otra. Y si yo a esta le pongo ciertos valores aleatorios como 115 para X, 100 o 200 para Y, esta puede tomar otros valores, 170, 35. Y van a ver acá que cada lugarcito en memoria tiene esa estructura con valores independientes uno de la otra. Bien. Lo que vamos a ir previendo ya para terminar lo que es la sintaxis de declaración de una clase. Vamos ahora con la funcionalidades. Hay un nombre, digamos, depende qué haga, estos se llaman métodos o procedimientos. Pero es lo mismo, digamos, ¿no? Como les decía, al nivel al que nosotros entendemos este paradigma, podemos referirnos como métodos o procedimientos de la misma manera, como incluso funcionalidades. Son declaración de funciones que van dentro de la clase. Y todo lo que la flor o todo lo que la clase pueda hacer tiene que estar declarada como un método. Y eso es parte del paradigma. Es decir, bueno, si yo quiero que se dibuje,
la flor se tiene que poder dibujar. Entonces hago un método que se dibuje. Si se mueve, tiene que haber un método que diga mover. Y eso es hasta ahora, digamos, ¿no? Girar, bueno, girar podría ser mover, pero sí, lo hacemos un girar. Y algo interesante que podemos hacer es un void actualizar que invoque al mover, invoque al dibujar, al girar, o sea y que invoque al dibujar. O sea, la propia clase tiene un método que vos le decís actualizar. Cuando yo le diga a esta instancia de la clase, le diga actualizar, va a invocar sus demás métodos que cambian los valores de las variables y dibujan también. Entonces, de acá es una llamada a otras variables dentro de la clase. Fíjense que cuando nosotros pusimos nombres de variables dentro de la clase, no dijimos xflor, yflor, desplazamiento en x de la flor, diámetro de la flor. Son nombres de variables genéricos que, como están dentro de la clase, ya se saben que son de la clase, ¿sí? Bueno, ¿qué es el dibujar? ¿Tenemos la cantidad de pétalos? No. Vamos con la cantidad de pétalos. Cantidad de pétalos igual... ¿cuántos? ¿Me quiere o no me quiere? A ver, si son 9, me quiere, creo. ¿Me quiere, no me quiere? ¿Me quiere? Sí. Si es impar, me quiere. si me quiere poquito, mucho, poquito, nada, ya se complica. Vamos con 7 pétalos. A ver, hay que tirar. Bien. Igual voy a hacer algo más simple por ahora de la parte del dibujo. Vamos a hacer una elipse del dibujo. En x, y de diámetro, diámetro. Después incorporamos la cantidad de pétalos. O sea, por ahora solamente hacemos un circulito donde iría la flor. Bueno, mover, ¿qué hace? Le suma a x el desplazamiento en x. Le suma a y el desplazamiento en y. Si el desplazamiento en x es positivo, se va a mover para la derecha. Si es negativo, se va a mover a la izquierda. También podemos hacer eso. ¿Qué pasa cuando me voy para un lado o para el otro? En el ejemplo de coordenadas polares hacíamos que rebote o que aparezca del otro lado, no me acuerdo. Vamos a hacer que si se sale por un lado aparezca por el otro. Desplazamiento, si x es mayor a width, más el diámetro para que termine de salir entera, la flor, si sale entera, entonces x es igual a menos el diámetro, o sea 0 menos el diámetro. Esto es, digamos, ¿qué pasa si me salgo de los límites? Y pongo acá, usamos criterio espacio toroidal. ¿Saben qué es el espacio toroidal? No. Pensaba que alguno iba a contestar, a ver. Le dejo abierta la pregunta si alguno quiere tirar comentario. Ni idea. Tiene que ver con esto. Si x se pasa para allá, aparece del otro lado. Si x se pasa, es menor a 0, menos el diámetro, entonces x es igual a width más el diámetro. Si y es mayor a height más el diámetro, entonces y es igual a 0 menos el diámetro. Acá me quedó mal. Y si y es menor
a 0 menos el diámetro. Entonces I es igual a I más el diámetro. No, bueno, los espacios toroidales, si lo quieren googlear, son los espacios donde los extremos se unen, ¿sí? Espacio toroidal. A ver acá, con una imagen rapidita, ¿sí? Donde un extremo está conectado al otro. Entonces acá tenemos esa lógica. Me salgo por un lado de la ventana, aparezco por el otro lado. Es el espacio de Pac-Man, ¿no? Donde un extremo está conectado al otro. Este es el criterio que usamos acá, es decir, me salgo por el borde derecho, le cambio los valores y es como que aparecerá por el otro lado, desplazándose en el mismo sentido. En lugar de rebotar contra el borde o desaparecer, interpreto que este está conectado al otro punto. Bien, acá yo por inercia puse ejecutar, pero obviamente no pasa nada porque no tenemos todavía creada la instancia de esta clase. Hicimos el dibujar, que va a dibujar una elipse en las coordenadas, el mover, que va a cambiar los valores de x y va a evaluar si tiene que pasar en los límites, y el girar, por ahora no hace más que esto, digamos, ¿no? Girar mueve los grados más. O sea, le aumenta un grado a los grados actuales. Y después podemos decir, esto se puede poner abreviado, pero podemos hacer esto. Si me pasé de, esto es el módulo, ¿se acuerdan? Si me paso de 360, me quedo, si en algún momento vale 362, me quedo con 2. ¿Sí? Descarto todo lo que me pase arriba de 360. Pero básicamente esto lo que hace es aumentarle un grado a la variable grados. Bien, tenemos ya atributos, funcionalidades, el constructor y el nombre principalmente de la clase. Eso es lo más importante. Esto que yo escribí acá puede ir en cualquier parte del código. Por norma no se pone primero, se pone después del void setup y del void draw por lo menos. Y es muy común poner esta declaración de clase en otra pestaña. Miren que voy a guardar acá. Lo que se hace comúnmente es crear una pestaña nueva y se puede poner clase floor o C directamente floor. Esto que estamos poniendo acá es simplemente el nombre del archivo .pde, ¿sí? Lo voy a poner acá a la vista. Lo único que hicimos ahí es ponerle nombre al archivo .pde. Pero fíjense que voy a pegar acá el código que corresponde a la declaración de la clase. Y tengo en una pestaña la clase declarada. ¿Qué necesitamos para instanciar? Necesitamos poder apuntar a la memoria para tener un lugarcito en memoria que pueda tener una instancia. ¿Cómo declaramos un espacio en memoria? Vamos a poner acá, creamos un espacio en memoria para guardar una instancia de la clase. ¿Se acuerdan cuando guardamos un entero decimos int x? Si guardamos un flotante hacemos float cualquier cosa, ¿no? Float n. Si guardamos una cadena de caracteres hacemos string nombre, por ejemplo, ¿no? Bueno, si vamos a guardar una flor, hacemos justamente flor mi flor. Vamos a poner acá. Esto quiere decir que va a haber un espacio en memoria que se llama mi flor, que es del tipo flor. Esto lo sacamos.
De esta manera yo me preparo un lugarcito de memoria que se llama mi flor. ¿Qué voy a poder hacer ahí? Y lo hacemos por lo general en el setup. Construimos una instancia. Pero ese flor es inventado el mayúscula o el minúscula. Mi flor, que pregunta Analía. El primero, lo que pusimos acá, flor, es inventado por mí. Es el nombre de la clase, flor. Esto se podría llamar la primavera ha llegado y poner acá la primavera ha llegado como nombre de clase, digamos, ¿no? Pero el nombre que usamos acá se tiene que corresponder con el nombre de la clase, ¿sí? La clase, como ya les vengo diciendo, es una estructura, ¿sí? Que tiene ese nombre, en este caso flor. Se acostumbra, vamos a poner, se acostumbra en mayúscula. Para entender que flor con mayúscula es la clase. Ah, ¿es el nombre de la pestaña? No, bien corrige Luciano. El nombre de la pestaña, yo le voy a poner, pues, el nombre de la pestaña es solamente el nombre del archivo de texto que tiene esto. Esto puede ser, vamos a renombrarlo, a ver. Por ejemplo, más código por acá. ¿Sí? Tengo una pestaña, la pestaña principal, y tengo otra pestaña, si vamos a la carpeta del sketch, ahí tengo el PDE. ¿Sí? Dentro de esta pestaña, no importa cómo se llame, puse la declaración de la clase. Yo decidí que mi clase se llame Flor. Podría llamarse Margarita o lo que sea, digamos, ¿no? Ese nombre que yo le pongo a la clase es el que uso acá para decir de qué tipo es la variable que va a crear la instancia. A veces se hace directamente esto. Se pone la clase en mayúscula y la variable que tiene la clase en minúscula. Y ya las hace una la variable y otra la clase. Pero esto puede ser un poquito confuso. Mi flor, o como les digo, esto podría llamarse Margarita, Juliancito, como sea. ¿Sí? Pero ahora vamos a poner flor. Mi flor, perdón. Tenemos un lugarcito en memoria. Cuando creas un espacio en memoria para guardar una instancia de la clase, ¿tiene que tener el mismo nombre que la variable de la clase? No. No. Cuando creas un espacio, no entiendo bien del todo la pregunta, pero esto es lo que se tiene que llamar igual. O sea, el tipo de dato de la variable tiene que ser del mismo nombre que la declaración de la clase. Eso es lo que se tiene que corresponder. Si acá yo le pongo flor primaveral a la clase, ¿no? El constructor se tiene que llamar igual que la clase. Esto no lo aclaré. El constructor es un método que tiene el mismo nombre que la clase. Y el espacio en memoria tiene que ser del mismo tipo que la declaración de la clase. Esa es toda la vueltita de nombres. O sea que un nombre inventado, pero tiene que coincidir como la exacto. Vamos a dejarle flor. Flor al nombre de la clase, al constructor, que se tiene que llamar igual que la clase, solo que lleva los paréntesis acá como si fuera un método. Y acá el espacio en memoria para guardar una clase puede ser también cualquier nombre. Vamos a ponerle Margarita. En vez de mi flor, Margarita como un lugarcito en memoria para que guarde una flor. ¿Qué tenemos que hacer para poder instanciar esa clase en ese espacio en memoria? Hacemos new flor.
¿Qué estamos haciendo con new? New es justamente ejecutar, es construir la instancia. En ese momento se ejecuta el constructor. Sería en ese momento que se prepara este espacio en memoria para la flor y se ejecuta el constructor. Al ejecutarse el constructor es cuando toma valores las variables, porque nosotros pusimos en el constructor, o sea, pasa todo esto, flor, pasa todo eso, pero acá, en esta instancia de la flor. De ahí en adelante, en el resto del programa, yo tengo acceso a través del nombre Margarita. ¿Se llega a ver? Sí. A través del nombre, a ver si tengo zoom. A través del nombre Margarita estoy accediendo a esta instancia. En esa instancia, en ese espacio en memoria que se llama Margarita, tengo todo. Tengo las variables, tengo los métodos, todo lo que está dentro de este molde en la declaración de la clase está dentro de este espacio en memoria. ¿Qué tengo dentro del espacio de memoria? Además de las variables que son los atributos, tengo las funcionalidades. Y tengo principalmente el que más hace en este caso, es la funcionalidad de actualizar, que va a invocar el mover, el girar y el dibujar. Entonces, ¿cuándo tengo que actualizar la instancia de la flor? En el evento draw, ¿sí? En cada fotograma, yo tengo que decirle a Margarita, punto, actualizar. ¿Conocen esa canción? La Margarita todas las mañanas se lava la cara, algo así. Bueno, acá la Margarita, la Margarita en cada fotograma se actualiza. Sería parecida a la canción. Algo quedó mal en la evaluación, pero fíjense acá, esta es la manera que nosotros, después de haber ejecutado el constructor, nos metemos en esa instancia para invocar una funcionalidad dentro de esta instancia Margarita. Margarita.actualizar hace esto. Invoca el mover, o sea, por acá abajo está el mover, que cambia todos los valores de las variables. Se fija si se pasa, algo quedó acá raro. Y si es mayor a G más diámetro, 0 menos diámetro. No, está bien. Bien. Y también invoca el girar, o sea, invoca el mover, el girar, que está por acá abajo, y hace esto, aumenta 1 los grados. Y también invoca el dibujar. En este caso dibuja una elipse en los valores de X y de Y. O sea, toma el valor de X, toma el valor de Y, y en la ventana dibuja un círculo, por ahora. Bien. Está muy raro. Algo me quedó mal. En el mover, a ver quién encuentra algún más, menos, algunas cosas así. Si X es mayor a width más el diámetro, X es igual a 0. X es menor a menos diámetro, X es igual a width más diámetro, height. Acá hay algo raro. Height más el diámetro. O sea, poniendo actualizar, lo invoca. Claro, en el programa principal yo digo Margarita, que es el espacio en memoria. Cuando digo Margarita, apunto a este lugarcito en memoria, a esto que está acá. Y ese punto indica dentro de Margarita. Es como entrar un nivel dentro de Margarita.
y es muy importante esta cosa del nivel, digamos, ¿no? Ya le habíamos dicho, el programa principal es el PDE en ejecución. Margarita es un nivel un poquito más adentro. Dentro del nivel de Margarita yo tengo un actualizar y es importante el uso de los paréntesis porque es un método, ¿sí? Aunque no tenga datos, no tenga parámetros, bueno, acá es donde nos metemos todo lo que vimos de funciones. Es una función declarada dentro de la clase. Una función que invoca en este caso a otras funciones. Y en este caso invoca un mover, invoca un girar, invoca un dibujar. La función mover es una función que cambia valores internos, o sea, hace referencia a sus propias variables para cambiarle los valores. La función girar también modifica otra variable que es la de grados. Y la función dibujar en este caso es la única que no cambia valores, sino que simplemente realiza una acción de dibujo dentro de la ventana. El resultado visual en este caso es esta flor, este círculo que se mueve acá, que cuando se sale de un lado aparece en otro. Pregunta hasta acá, esto sería, digamos, como la base, o digamos, como la primera aproximación a declaración de una clase y su instancia para usar la clase. Es lo mínimo de lo que respecta a toda la aproximación a la sintaxis. Yo ya lo hice un poquito más complejo en incorporar variables. O sea, una clase podría ser mucho más simple, podría ser simplemente el dibujar, que dibuje algo, ¿sí? Pero ya, como vimos en nuestros programas, tenemos variables que para tener los tamaños de los botones, los créditos que van a scrollar, por ejemplo, tienen su variable de X, de Y, de tamaño, etc. Bueno, todo eso, todo lo que corresponde a todas las variables que sean atributos de una flor, las ponemos dentro de la declaración de la clase flor. Este ejemplo yo lo dejo guardado así como una instancia, o sea, una declaración de una clase y una instancia de esa clase. ¿Por qué hago esta aclaración con tanto énfasis de uno a uno? Porque ahora vamos a ver cómo utilizo la misma clase para hacer más de una instancia, que es una de las ventajas, de las principales ventajas que tiene este paradigma. No sin antes preguntar si me vienen siguiendo, si hay alguna duda, si quieren que hagamos un break de 5 minutos, despejar la mente, ¿parece? ¿O seguimos? Sí, por favor, ¿seguimos o sí, por favor, paramos? Break, me parece perfecto. Bueno, esperen que pongo en pausa acá. Acá. Bien, seguimos. La pregunta de Lautaro, complementada después por Analía, se puede utilizar con for, o sea, reutilizar el objeto con for para que se repita varias veces. Él dice invocándolo una sola vez. No. Ahí vamos a ver qué hacemos. Profesor, una pregunta, nada que ver. ¿Cómo era el atajo para abrir control K? Para abrir la carpeta data es control K. O en Mac, command K. Bien. Estamos acá en este ejemplo que vamos a empezar a hacer ahora más, o sea, una nueva instancia de la flor para obtener varias. Y después vemos cómo hacer, en todo caso, para que se repitan. Para que se repitan con poder, digamos, actualizar todas juntas con un for. Para empezar, bueno, acuérdense, tenemos acá una
una pestaña de código con la declaración de la clase, Flor se llama, tiene su constructor que se llama igual que la clase, es un método que se va a ejecutar cuando nosotros creamos el espacio, vayamos a crear un espacio en memoria. En ese momento, por lo general, le asignamos los valores iniciales a los atributos de la clase, en este caso. Estos son los atributos. Los atributos van a ser las variables internas de la clase. Las variables nos permiten guardar el estado de cada cosa dentro de la clase, digamos, ¿no? Y los métodos, que por lo general se ponen después del constructor, o sea, las funcionalidades. En este caso, una actualizar que ejecuta otras como el mover, el girar, el dibujar, ¿sí? Cada una está definido dentro de esa clase. Algunos cambian los valores de la variable y otros son para dibujar. Ahora, en el programa principal tenemos el espacio en memoria, que es del tipo Flor, se llama Margarita. En el setup lo hacemos, no podemos hacer esto en el draw porque cada vez que nosotros hacemos el constructor le estamos dando valores iniciales. Entonces, los valores iniciales de ubicación son valores aleatorios. Entonces, estamos ejecutando el constructor en cada fotograma, no tiene sentido, ¿no? Siempre hay que hacerlo, puede ser en el setup o pensando en nuestra lógica de estados. Si pasamos a la pantalla que muestra las flores, en ese momento ejecutamos el constructor. Y lo que vamos a hacer ahora, bueno, y tenemos en el fotograma, sí, invocamos el método dentro de la clase que corresponde al fotograma, ¿sí? El método que yo pensé dentro de la clase que tenga que ver con lo que quiero que pase en el fotograma, lo invoco acá desde el programa principal, ¿sí? Tengo que generar como esa transición de eventos. Desde el programa principal en el draw, me meto dentro de la instancia y le digo actualizar, que sería de alguna manera como ejecutar un draw dentro de la clase. Podríamos transmitirle la lógica del evento principal, pasársela a la declaración de clase. Bueno, vamos ahora a hacer una segunda instancia, aprovechando esta funcionalidad. ¿Qué necesitamos para tener otra instancia? Ya veníamos rayoneando todo hasta esta instancia de la clase. Vamos a hacer ahora otro espacio en memoria para esta segunda instancia. Necesitamos un nombre de variable para guardar esta segunda instancia. ¿Quién me sugiere? ¿Para qué serviría eso lo de Margarita igual New Flor? Bueno, ahí me tiran girasol. Girasol. El New Flor, vamos a verlo ahora en el caso de repasando con este segundo espacio en memoria que se llama girasol. Necesito un segundo espacio en memoria que me pueda guardar una flor. Puedo hacer así o puedo hacer flor girasol. ¿Sí? Es lo mismo, acuérdense que si las diferentes variables son del mismo tipo, puedo poner una seguida a la otra separadas con coma. Entonces tengo una variable Margarita, una variable girasol. El Margarita, new flor, ejecuta en ese momento en la instancia de Margarita, que era lo que estaban preguntando, en ese momento dentro de la instancia de Margarita ejecuta el constructor que le da los espacios en memoria, les da valores. Ahora lo que vamos a hacer es girasol new flor para que se ejecute el constructor dentro de la instancia girasol. New flor. Y lo que tengo que hacer también en cada fotograma, a la instancia de girasol, actualizar. Esta línea va a actualizar Margarita, la primera instancia, esta de acá, y la segunda línea, girasol actualizar, va a
a ejecutar el actualizar de esa otra instancia. Cada una con sus valores diferentes de ubicación, entonces se van a estar dibujando en valores diferentes, ¿sí? Esto sería más interesante si, por ejemplo, el código de los valores iniciales de desplazamiento en X y en Y, que se ejecutan en el constructor, no fueran siempre 2 y menos 1. Vamos a darles también un valor aleatorio, un random entre menos 3 y 3, y lo mismo para el desplazamiento en Y. Que tanto el desplazamiento en X como el desplazamiento en Y tengan valores iniciales entre menos 3 y 3. ¿Está? Fíjense que acá, ya que estamos, vamos a hacer una tercera instancia. Si alguno se quedó con nombre de flor, de nombre de variable para una clase flor y quiere tirarlo ahora, rosa, orquídea. Saben que orquídea es, creo que, el único nombre de flor que tiene todas las vocales. Les paso el dato interesante. Pero vamos con rosa, que es más fácil de escribir en ese sentido. Entonces, otro espacio en memoria rosa. Hacemos rosa igual new flor. Rosa igual, rosa.actualizar. Bien, acá tenemos hasta ahí 3 variables con 3 instancias de flor. ¿Qué ventaja tiene todo esto? Por ejemplo, yo me voy ahora a la declaración de la clase y empiezo a modificar el dibujar. ¿Qué hacíamos en el dibujar? Un círculo en la posición en X, Y. Vamos a ponerle un relleno un poquito gris y un borde un poquito más oscuro. Hice algunas modificaciones en el dibujar y eso se actualiza para todas las instancias de la flor. ¿Se está ejecutando? Ven que esa variación del gris, del dibujo, ya cambió para todas, ¿sí? Ahora, hay un concepto acá interesante para terminar de incorporar en esta noción de abstracción. Ya vimos que las variables X e Y dentro de cada instancia, habíamos hecho un margarita, un girasol, un rosa, cada una con su estructura, su molde, digamos, de posibles datos, y cada una con sus datos y su funcionalidad. Esta X de acá no es la misma X de la otra instancia. La Y no es la misma que la otra. Y ahora el programa principal, en el mismo sentido, el programa principal lo único que conoce, por lo menos hasta este punto, es el nombre de la variable que lo contiene. Pero acá, si yo hago, por ejemplo, fíjense que si yo declaro una variable global, por decir cualquier cosa, una variable flotante X, Y, para otro uso, y digo X igual 0, las flores no se van a dibujar en X igual a 0, porque esta variable X es otra, diferente a esta X interna de la clase. Bueno, después hay otras cositas que dan para explicar, pero en la medida que vayamos avanzando un poquito más. Así que por ahora lo importante es que entendamos eso, que esas variables son internas y son conocidas solo por la clase. Si trasladamos este mismo concepto a esta lógica de decir cómo es el dibujo de una flor, no son variables, es un dibujo, son instrucciones de dibujo,
pero lo que sí podemos decir es que la variable está, digamos que el dibujo de la flor queremos que sea una cosita así, digamos, ¿no? De cierta cantidad de pétalos. Tenemos una variable para eso. A mí se me ocurre cómo resolver esto en el código. Ah, es medio clarito el verde, ¿no? A mí se me ocurre que esto pueden ser como elipses dibujadas. Voy a hacerlas acá, las ortogonales, y algunas más para tener como referencia. Ahora, estas elipses que se están dibujando acá, y le podemos poner ahí un dédalo a la flor tapando esto, me complica para la explicación, el taponcito, podemos pensar que este va a ser el punto de anclaje de la flor. O sea, esta va a ser la ubicación de la flor en su espacio. Cuando yo digo x, y, esta va a ser su x, y. Y la clase se puede pensar incluso su propio dibujo sin saber dónde está dentro de la ventana principal, sino pensarse a sí misma como si este fuera mi 0,0. ¿Sí? 0 en x, 0 en y. Entonces yo pienso esto, tengo un diámetro de, le pusimos 80 creo, esto sé que mide 80, en el alto también, pero lo importante es que el dibujo se hace en torno a su 0,0, no a incluso a su x, y. Y para eso lo que hacemos es, al momento de dibujar la flor, ubicamos el 0,0 que originalmente está en la esquina superior de la ventana, lo ubicamos en ese punto. O sea, desplazamos el origen de coordenada a la ubicación. ¿Se acuerdan qué usamos para eso? Voy acá a la parte de dibujo. No, map no. En la parte de dibujo lo que usamos es translate. Ahora vemos qué parámetros. Y para usar translate usamos primero push matrix y después de todo pop matrix. ¿Qué hace push matrix y pop matrix? Antes de hacer el translate se fija dónde está el 0,0 en ese momento. Después, ¿dónde ponemos el 0,0? Lo desplazamos en el valor de x de esta flor, en el valor de y de esta flor. Entonces ubicamos el 0,0 donde va a dibujarse la flor. Por eso hacemos translate x, y. Dibujamos la flor, que es todo esto, y después hacemos pop matrix para volver a dejar el origen de coordenada en el punto que estaba inicialmente, antes de hacer translate. ¿Sí? Porque acuérdense que las rotaciones y traslaciones son acumulativas. Fíjense algo importante, que el translate está en el dibujo, en la función dibujar. Yo no puedo pensar translate para mover un objeto en el espacio. El mover es cambiar las coordenadas de ubicación, son los atributos de ubicación que yo modifico. Simplemente uso las coordenadas de ubicación para mover el espacio de coordenadas del dibujo. Ahora, ¿dónde dibujo la elipse? La dibujo ahora en 0,0. Y no vamos a dibujar una elipse, vamos a dibujar, o sea, un círculo, no vamos a dibujar, como hicimos hasta ahora, este círculo de 80 de diámetro, sino que vamos a dibujar elipses de esta medida. Acostados sobre el eje horizontal, el primero, y después vamos a ir rotando el espacio de coordenadas para dibujar cada una de esas flores. O sea, esto puedo hacerlo con un ciclo for, dibujando una flor, desplazando un poquito el espacio de coordenada para dibujar, perdón, dibujando un pétalo, roto el espacio. Dibujo un pétalo, roto el espacio, dibujo un pétalo, roto el espacio.
como el origen de coordenada está en el 0,0, acá, la rotación se va a hacer sobre ese punto, sobre lo que ahora justamente es el centro de la flor. Ahora, ¿dónde se dibuja cada uno de las elipses? Se dibujan, si todo esto es el diámetro, desde el 0 me corro un cuarto del diámetro, ¿sí? Porque esto es todo el diámetro, esto es la mitad del diámetro, esto es un cuarto del diámetro. Entonces, en X me corro diámetro dividido 4. En Y está apoyado justamente sobre el origen del eje, o sea, está en 0. Y el tamaño es diámetro dividido 2, o sea, el pétalo tiene la mitad del diámetro en X, y el alto una sexta parte más o menos, una octava parte, ¿sí? Proporcionalmente. Hasta ahí lo único que cambio ahora es que estoy dibujando como un petalito de cada flor. Podríamos dejar como referencia el círculo, elipse 0,0, diámetro, diámetro. Esto que pongo acá es como la silueta de lo que era la flor, ¿sí? Tengo acá el círculo que me dibuja toda la ubicación de la flor para que veamos como referencia el primer petalito que estoy dibujando acá. ¿Cómo dibujo tantos pétalos? Esta elipse la tengo que repetir. ¿Cómo la repito? Con for. ¿Cómo cuento con for? Desde 0 hasta, mientras hice hasta la cantidad de pétalos, que tengo una variable que lleva eso, ¿sí? La cantidad de pétalos es igual a 7, o sea, ahí va a contar desde 0 hasta 6, todo esto, y más. Este for me sirve para dibujar n cantidad de pétalos, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahora los estoy dibujando todos en el mismo lugar. ¿Cómo hago para que cada pétalo se vaya dibujando trasladado? Entonces, dibujo uno y traslado una porción, el espacio de coordenadas. Al rotar el eje de coordenadas, la siguiente vez que yo dibuje una elipse, aunque la esté dibujando acostada sobre el eje horizontal, al estar rotado todo el espacio de coordenadas, el resultado visual va a ser que esté inclinado. Entonces, yo puedo, después de dibujar una, rotar para el siguiente, para la siguiente elipse que voy a dibujar. ¿Cuánto lo roto? ¿Se acuerdan que trabajamos en radianes, etcétera? Bueno, 2pi es el total de grados de toda la vuelta, ¿sí? Son dos veces pi, es rotar toda la vuelta, pero yo tengo que rotar eso sobre digamos, proporcionalmente la cantidad de pétalos. Si yo tengo en la expresión en el ángulo de todo el perímetro para dar toda la vuelta es 2 veces pi, cada fracción que giro es 2 veces pi dividida la cantidad de pasitos que quiero dar, ¿sí? Eso me va a decir el ángulo. Bueno, ahí básicamente tengo resuelto los dibujitos de los pétalos, cada uno rotado. Como las rotaciones son, los movimientos de la matriz, tanto translate como rotate, son acumulables, mover este poquito deja rotado para el siguiente y cada vez se va rotando un poco más hasta que yo haga, después de todo, postmatrix. Si sacamos el dibujito del fondo de la elipse, Milena dice que ¿cuál de todo? ¿A qué aplica ese qué? Ah, pero ¿se entiende? Eso sería lo importante. Bueno, sí, está bien. Las dos cosas son cosas que hay que probar y experimentar.
Eh, pero lo más importante acá es que el translate, el rotate se usa para encontrar, ubicar la matriz. Es como si fueran moviendo una regla. Tienen una regla que la van ubicando en la hoja. Si la reglita está derecha, ustedes hacen una línea y se dibuja recta. Hacen rotate de la regla, se quedan así, dibujan la línea en la hoja va quedando torcida y cada vez que van rotando un poquito más y hacen una línea, el resultado es que van trazando líneas rotadas, digamos, ¿no? Y acá tenemos algo interesante, es que hay un valor de rotación para toda la flor, que es ese grados, ¿no? Que le fuimos sumando de a 1. Pero este sí lo vamos a convertir a radianes, porque ese va hasta 360, la variable. Ese rotate que yo estoy poniendo ahí, antes del dibujar cada pétalo, está asociado al concepto de traslación de la flor, ¿no? Yo tengo mi espacio de la ventana, tengo unos valores de X, de Y y de rotación de una flor, entonces traslado X, Y es ese translate. Este translate hace translate X y pone el 0,0 acá. Supónganse que en este punto la variable grado ya va en 2 grados. ¿Qué hace? Sobre este punto gira el espacio de coordenada 2 grados y lo deja así. Y ahí empieza a dibujar la flor. Y va rotando también el espacio de coordenada, pero en definitiva hace esto. Hace lo mismo para las otras flores. Cada flor, como hace push matrix y pop matrix, vuelve acá para hacer otra flor, pone el valor de X y de Y de otra flor, pone el 0,0 acá, otro ángulo de rotación y dibuja la flor ahí. Esta variable, los variables de rotación de esta flor aumenta 1 grado o 2 grados, sí, 1 grado. Y esto también para el siguiente fotograma. Al siguiente fotograma, cuando va a dibujar esta flor de acá, también se traslada en X en Y, se ubica acá en este punto, si no se hubiera movido, pero ahora en vez de rotar 2, rota 4, por ejemplo. Y empieza dibujando la flor ya un poquito más rotada que antes. Y eso hace que el resultado visual sea que cada vez se dibujan un poquito más rotada en diferencia a la posición anterior. Ya que estamos, le vamos a poner un dedalito naranja, o más bien bastante amarillito. A ver, 150, 180, 0, está medio verde acá me parece. 190, 160. Diámetro dividido 10. Un botoncito del tamaño del ancho de los pétalos, como un taponcito en el medio, ¿no? Bien. Está medio verdoso. Fíjense que si cambiamos la ventaja de utilizar un for para dibujar esto, ahora en el constructor cambiamos la cantidad de pétalos, 9, impar también para que nos quiera. Ahora ya modifiqué el dibujo, pero cuánto código, pero cuánto, flor de código sería, ¿no? Flor de código para una flor. Esto de alguna manera, si quieren, vieron cuando hablábamos de síntesis de audio, etcétera, de alguna manera es pensar un dibujo de manera sintética.
¿Qué quiere decir? Que estamos construyendo los elementos que le dan forma a ese dibujo. Esa síntesis de información nos permite, por ejemplo, generar que los pétalos cambien su color, cambien su tamaño, o sea, pensar el comportamiento de cada pétalo, la complejidad de representación de cada uno. Vamos a hacer, a mí se me ocurre, por ejemplo, hacer más pétalos, 17 pétalos más angostitos, por ejemplo. No salió bueno este. Ah, no, más grandes. Podría ser dividido en la cantidad de pétalos. Muy finito, me parece. Bueno, encontrar así, digamos, parámetros que en combinación generen alguna cuestión orgánica y versátil, digamos, ¿no? Vamos a dividirlo en 8. Incluso cada flor podría tener un número diferente de pétalos. Acá en el constructor, que no sea siempre 17, sino que sea un random entre 10 y 15, y esto hay que convertirlo a enteros, porque cantidad de pétalos es un número entero. ¿Se acuerdan? Cuando usemos random y lo guardamos en una variable de tipo entera, tenemos que convertirlo o castearlo a entero. Bien. Esta quedó girando ahí, rodando en la parte inferior. No, la cantidad de pétalos, si la cantidad de pétalos fuera decimales, no pasa nada, porque no entraría, si fuera 3,5 haría 0, 1, 2 y 3. No haría la vuelta 3,5, el for, nada más. Pero en la división quedaría algo raro, sí. Haría una vuelta, el medio pétalo no lo dibujaría, pero estaría como el lugar para medio pétalo. Bueno, estaba la pregunta de Germán, cómo ponerle filtros, etc. Está la pregunta de cómo hacer un ciclo for con las flores. O sea, cómo instanciar con un ciclo for. Esperen que voy a guardar esto hasta acá. Después les paso el código en los ejemplos, porque lo tengo por separado, ¿sí? En realidad, fíjense, el programa principal solamente lo modifiqué para, estas variables no se usan, ¿no? Lo modifiqué solamente para agregar más instancias. Yo puedo pasarles nuevas versiones de la clase flor y ustedes las incorporan en su programa y no tocan el resto del código. Eso es una gran ventaja de la programación de clases, la declaración de clases. No me llevo todo esto, se los pego acá en el board como una versión más reciente y ustedes modifican esa clase con este código y el resto, siempre y cuando no, si sigue existiendo el actualizar, digamos, ¿no? Si yo modifico la clase y borro el método actualizar, ahí voy a estar en problema porque acá trato de invocar un método que no existe. Nos va a quedar, digo, para la semana que viene cómo instanciar esto con, como para hacer un conjunto de flores sin tener que hacer varias variables. El criterio es muy parecido o se resuelve en realidad de la misma manera que se resuelven cuando queremos guardar en un arreglo varios números. Bueno, acá tendríamos que hacer. Lo voy a poner acá y lo explicamos la semana que viene, pero si alguno ya quiere empezar a probar esto, podemos hacer flor. Vamos a ponerle flores, arreglo de flores. Vamos a poner arreglo de flores. Fíjense que arreglo de flores es una variable de tipo flor, pero es un arreglo, ¿sí? Necesitamos otra variable, conviene, int
cantidad de flores igual 10. ¿Qué hacemos en el setup? En arreglo de flores, primero construimos las casillas. Cantidad de flores. Arreglo de flores. Acá. Perdón, flor, cantidad de flores. Ahí construí las casillas. Y ahora con un for tengo que recorrer todas las casillas para construir la instancia del arreglo. De cada instancia de la clase dentro de cada una de esas casillas. Mientras i sea menor que cantidad de flores. Cant flores. Y más. Ahí lo que voy haciendo es, en cada casilla, lo mismo que vimos de arreglos, arreglo de flores de i, o sea, en cada casilla, cada casillero de ese arreglo, voy haciendo new flor. ¿Qué sigue de ahí en adelante? Lo mismo. ¿Qué hice hasta ahí? Un arreglo en memoria, que tiene casillas, la casilla 0, la 1, la 2, hasta la última, que es 9 en este caso. Y en cada uno de estos hice una instancia de flor. Flor. Flor y flor. ¿Sí? Acá no tengo diferentes nombres de variables, sino un nombre para cada, digamos, un índice numérico para arreglo de flores. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? En cada instancia, invocar, apuntar a la instancia esta, punto actualizar. A esta instancia, punto actualizar. A esta instancia, punto actualizar. Para eso lo hago con un for también. Tengo esta que apunté de manera manual a las variables y esta que tengo ese arreglo con 10 flores, que los recorro todo y digo arreglo de flores de i, o sea, cada casillero, punto actualizar. Esperen que en el dibujar quiero hacer esto más blanquita la flor. ¿Ah? Bueno, ahí tenemos 10 flores hechas con el arreglo y aparte hay 3 flores hechas con las variables. ¿Está? Una no se mueve. Bueno, ahí justo lo saqué. Ah, no, está. Esta que no se mueve, que parece que no se mueve, en realidad es porque al darle desplazamiento aleatorio en X y en Y, al encontrar valores aleatorios para X o para Y, justo el valor aleatorio puede estar entre menos 3 y 3. Y entre menos 3 y 3 para Y. Y por ahí justo le dio 0,03 y, y menos 0,01 son números muy cercanos a 0. Entonces el desplazamiento quedó justo en esa posición. Fíjate que hay otra flor que pasa por acá que no se mueve en X prácticamente. Por eso va en sentido vertical. Y acá hay una que casi no se mueve en Y. Ahora lo que le pasó a esta es que no se mueve ni en X ni en Y, justamente. Y este tipo de cosas, muy práctico también en decir, bueno, tengo una variable que construye las casillas, aunque esto la va a hacer explotar un poquito a la aplicación, porque estoy dibujando muchas elipses acá. Dibujar elipses es algo bastante agotador para el renderizado de una aplicación. Así que es algo, digamos, que hay que tener cuidado a la hora de replicar muchos elementos, digamos, ¿no? Voy a hacer la versión fondo de pantalla, ya que me la tiraron.
ponemos, y ya se lo paso como el último ejemplo, lee. Cuando ustedes ponen display width, display height, la aplicación toma el tamaño de la ventana. Y si esto lo hago correr a pantalla completa, obviamente me quedan medio chiquitas las flores. ¿Se ve bien? ¿Ven ustedes la pantalla completa? Más la pizarra, ¿no? Les quedó la pizarra acá tapando. ¿Ya no serviría un Surface? Sí, porque creo que pueden salir de pantalla completa. Creo. No, ya no serviría el Surface. Pero si ustedes pensaron la aplicación, considerando el tamaño, que es algo a lo que apunto que lleguen a que todas las pantallas, las ventanas se acomoden proporcionalmente al ancho y al alto, esto corre así en esta resolución o en otra resolución de diferente tamaño de escritorio, también, digamos, en un teléfono se acomodaría al tamaño del teléfono, ¿no? Bueno, ese va a ser ahí el último ejemplo, que con introducción a instancias dentro de un arreglo. Lo importante acá es que repasen un poquito el concepto de clase. Traten de proponerse ustedes un desafío similar a este de la flor, una pelotita que rebote o lo que sea, y hagan la clase que rebote, ¿sí? Se las voy a tirar ahí como... Sí, les paso... Pasa que ahora sí les tengo que pasar en el board. Igual yo después subo el cipeado, ¿no? Acá en el board, acuérdense de entrar para la planilla de seguimiento. Si alguien puede pegar el link ahí, por favor. Bien, para que tengan referencia a lo que estoy pegando acá, al final de todo, el programa principal que va a instanciar los arreglos de la clase flor. Claro, fíjense que en este caso prácticamente el cambio de hacer muchas instancias fue algo del programa principal y no tuve que modificar nada de la clase. Simplemente hice muchas instancias, como cuando agregaba variables acá, y la clase no cambia, ni se inmuta, digamos, ¿no? No sabe cuántas instancias hay. Cada instancia no sabe del resto de las instancias. Pero ahí estaría completito, al final. Bueno, que no quede duda, ¿no? La asistencia. Sigan por favor en contacto a través del foro de consultas. Eso, como se preguntaban acá y se pasaban las referencias de código para usar mínima, etcétera, traten de generar esos espacios en el foro también para que sea útil para otros también. Nos vemos online, o sea, en el encuentro sincrónico el martes que viene. Posiblemente tengamos una clase de consulta el jueves, estén atentos y atentas a eso. Y nada más, que tengan una buena semana y damos por terminado por hoy. Gracias por acompañarme hasta el final. Chau, chau.